Iglesia. Bueno, iglesia, mire, vamos a hablar hoy del apóstol Pablo, este hombre que Dios tomó para él, para llevarlo en un propósito durante toda su vida. Y en ese propósito, iglesia, vemos que al apóstol Pablo no le fue fácil, ¿ok? No le fue fácil. Eh, el sufrimiento o la tribulación hace parte de la vida del creyente. Algunos no lo quieren negar, no lo quieren ocultar, no lo quieren masillar. Algunos inclusive lo critican cuando el creyente está en alguna situación adversa. Vemos que dentro de la misma iglesia, cuando alguien está en una situación adversa, lo primero que le buscan y le están es como acusando, desafortunadamente, diciéndole que es que, ¿qué pecado tendrá? ¿Qué habrá hecho? No, no es como, no tal iglesia. Juan 16:33 dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, lo importante es que se cumpla el propósito. Eso es lo importante. Vemos en el apóstol Pablo que el Señor eh, le habla, mire lo que, por ejemplo, en ese, aquí en el libro de los Hechos, por favor, hay ustedes que tienen su Biblia en mano, que están tomando nota, en el capítulo, en el libro de los Hechos. Hechos, capítulo 8 dice, Saulo persigue a la iglesia, es el título que tiene. Esto ya lo conocemos, por eso no vamos a hacer, no nos vamos a parar mucho ahí, solo un bosquejo rápido. Eh, comienza la predicación pues del evangelio en Samaria. Ahí es cuando matan a Esteban, ¿no? El primer mártir de la iglesia. Dice que Pablo consentía en su muerte, o sea, Pablo no era un soldado romano como han enseñado. Pablo, recordemos que él dice que se estaba preparando con Gamaliel. Pablo se estaba preparando para ser un sacerdote. Escuche esto. Pablo no era un soldado romano. Eso lo hicieron muy popular como enseñanza, pero eso no es así. Él mismo lo dice cuando está hablando de sus pergaminos. Dice que instruido en la ley por Gamaliel. Gamaliel era decir como si usted fuera a Oxford, en los Estados Unidos, o como si usted aquí fuera a una de las mejores universidades, la universidad, no sé, la Universidad Nacional, que tiene cierta fama, o como si usted fuera aquí a ICESI, a cualquiera de estas universidades tan famosas y costosas, ¿ok? Para eso se estaba preparando Pablo. Entonces, eh, Pablo, persiguiendo a la iglesia, capítulo 9 Hechos, vemos la conversión de Pablo. Y dentro de esa conversión de Pablo, conocemos todo que iba en el camino a Damasco, a arrasar a la iglesia que se estaba formando en Damasco y yendo para allá. Resulta, iglesia del Señor, que yendo Pablo para allá, el Señor lo tumba del caballo, como lo sabemos. 3 días estuvo 3 días Pablo ciego con las escamas en los ojos y entonces, eh, en un segundo que aquí alguien me está preguntando sobre el servicio. Entonces, iglesia, yendo para allá, repito, el Señor lo tumba del caballo, lo llevan a un cuarto, escamas en los ojos, por eso es que el problema que tenía, donde Pablo pide al Señor que lo ayude, era porque tenía un problema en la vista, no era otros problemas que se han inventado y que se han creado. Ok, no, el problema de Pablo era físico y era un problema en la vista. Por eso usted ve que en el libro de Romanos, precisamente, el apóstol Pablo termina diciendo, mira con cuántas de letras os escribo yo, Pablo, de mi propio puño, porque ya estaba prácticamente
ciego. Eso es el aguijón que le quedó a Pablo. Entonces vemos aquí, iglesia, que cuando el Señor le habla a Ananías, ok, para que vaya donde Pablo a orar por él para que le volviera la vista, le dice lo siguiente, versículo, capítulo 9 Hechos, versículo 10 en adelante. Dice así, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Aquí vemos algo más, iglesia del Señor, que es que el Señor siempre sabe dónde estamos, en qué condiciones estamos y qué estamos haciendo. Repito, el Señor sabe dónde estamos, qué estamos haciendo y en qué condición estamos. Siempre el Señor está viendo y está sabiendo y está conociendo nuestra situación. No hay nada que se escape, iglesia, del conocimiento, del radar, como digo yo, del Señor. El Señor sabe dónde estamos, en qué condición estamos y qué estamos haciendo. Ahí tiene que radicar siempre nuestra confianza y arraigarse nuestra fe en el Señor. Él tiene cuidado de todas las cosas. ¿Qué pasaba con Pablo? En el versículo 12 del capítulo 9 dice lo siguiente, y ha visto, perdón, en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. ¿Verdad? Ninguna perita en dulce, Pablo. Versículo 14. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Sí, que Pablo no era un soldado romano. Pablo se estaba preparando para ser un sumo sacerdote. Para eso se estaba preparando el apóstol Pablo. Con los soldados que iban, iglesia, pues claro, los romanos estaban en la misma tónica, llevándole la cuerda, digamos, al Sanedrín, pero recuerde que de hecho el templo también tenía soldados, habían soldados del templo que cuidan el templo, pero ahí va con ellos saben. Dice el versículo 10, el versículo 15, por favor. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y aquí quiero decirle algo, iglesia del Señor. Y esto sirve para usted afrontar todos los días la guerra espiritual, ojalá con la mejor intención, todos los días, repito. Mire, dice, ve porque instrumento escogido me es este. El hecho de que sea instrumento escogido no le iba al Señor o no lo iba al Señor mejor a facilitar las cosas. Antes, al contrario, está diciendo algo que no se le dijo a ningún otro de los discípulos. Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. O sea, que ¿qué está diciendo el Señor aquí? Que es necesario padecer por el nombre del Señor. Primero. Ahora, por eso vemos a un apóstol Pablo, la vida que vivió y que terminó preso, decapitado en Roma. ¿Injusto? No, porque todo esto llevó a algo que es lo que le voy a hablar más adelante, iglesia, y que a la final es lo importante en la vida para nosotros los creyentes, los que hemos puesto, depositado nuestra confianza en el Señor. Entonces, mire, que aquí está diciendo la escritura, ve porque instrumento escogido me es este. Tú eres un instrumento escogido, yo soy un instrumento escogido. Si hay algo que no está como debiera estar marchando, eso no anula que somos instrumentos escogidos. No. Es el plan y el propósito del Padre llevándonos, iglesia, a que encontremos, de hecho ahora hablaba con alguien, eso es lo que es el propósito de la vida, llevándonos a encontrar nuestro propósito de vida y además de eso que se cumpla con nosotros
el propósito del cielo. Recuerda que el Señor nos tomó y nos tomó iglesia con un propósito en Él, en Él, en Él. Por eso él los escogió, el Padre nos puso en Él, dice en Yahshua, en Yahshua. Y Él nos escogió en Él, o sea, en Él, en Yahshua. ¿Para qué? Para que nosotros vamos y llevemos los frutos del reino. Así es que la vida no está como quisieras que estuviera. Eso no anula tu propósito, no anula que eres que eres instrumento escogido para nada. No, señor. No puede el creyente dejarse engañar de esa forma. No puede el creyente dejarse eh, eh, opacar de esa forma y esas situaciones. Iglesia, vida perfecta no hay. La perfección está en el cielo. Allá sí todo va a ser perfecto. Aquí en la tierra, eso pasa hasta en las mejores familias, dicen por ahí. Así es que para que tengamos en cuenta esto y para que ciertas cosas, movimientos, giros que para la vida, no nos desenfoque y no nos saque del propósito con el cual el Padre nos tomó, nos formó y nos hizo sus hijos, iglesia del Señor. Hay un propósito en la vida de cada uno de nosotros y hay un propósito del Padre para cada uno de nosotros, ¿ok? Entonces vemos a un apóstol Pablo, que comienza su vida eh, de creyente en el Yeshua, como apóstol luego de Yeshua, primero discípulo, luego apóstol, y es llevado por el Señor por diferentes caminos, por diferentes situaciones. Hace 4 viajes misioneros que quedaron registrados aquí en la palabra, y en cada uno de esos viajes misioneros, el apóstol Pablo le tocó sufrir, le tocó enfrentarse y fue confrontado por las fuerzas de las tinieblas que querían impedir su propósito. Y mire esto, iglesia, que era tan grande el propósito del Señor que aún, mire usted, aún iglesia del Señor, quisieron dentro la misma iglesia, quiso frenar el propósito del apóstol Pablo porque se venía algo de que no era bueno, según la vista de qué? Del hombre. A la vista del hombre, iglesia, no era bueno. Eso, iglesia, lo encontramos en el capítulo 21 del libro de los Hechos. Vamos ahí, si usted está tomando nota, iglesia, o tiene su Biblia en la mano, que qué bueno que lo tenga ahí en la mano para que lea conmigo, por favor, y seamos todos juntamente instruidos. Entonces dice Hechos en el capítulo 21, vamos a leer ahí propiamente lo que le estoy diciendo, está en el versículo 11, ¿ok? Entonces esto sea porque el apóstol Pablo, eh, después pues, en medio del viaje, dice que está en esto se llama Tolemaida. De hecho, aquí en Colombia hay un pueblo, ¿no? Que se llama Tolemaida, ese nombre viene de allá. Estaba ahí en Tolemaida y dice que estaba en la casa de Felipe, así se llamaba, bueno, lo conocemos mejor, perdón, iglesia, Felipe el Evangelista. ¿Se acuerdan de Felipe? Bueno, Felipe tenía 4 hijas. Ese Felipe, el Evangelista, iglesia, dice que de hecho, ahí dice que era uno de los 7, ¿se acuerdan? Los 7 que se escogieron para servir a las mesas y toda cuestión, estaban en la casa de Felipe. En el versículo 9 del capítulo 21 dice, tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, o sea, eran profetas, ¿sí ve? Y siguen negando que no hay profetas después de Yahshua, no hay profetas. Lo que pasa es que tenemos que escuchar a los profetas de Dios, amén, a los que hablan palabra de Dios, no a los palabreros, eso es diferente, pero ese no es el tema. Sigamos avanzando. Y permaneciendo nosotros allí algunos días,
descendió de Judea un profeta llamado Agabo, otro profeta, otro profeta, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y la mano dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Mire esto, hay un propósito del Señor. El mismo Señor está mostrando de que quien es ese cinto lo van a llevar a Jerusalén. ¿Por qué tenían que llevar a Jerusalén? Porque es donde Pablo apela y termina yendo a Roma. Iglesia, estaba escrito por el Padre Eterno. Recuerde lo que dice Salmo 139, versículo 16. En tus libros están escritas todas aquellas cosas que habían luego ser formadas. Para el apóstol Pablo estaba escrito que él debía ir y morir en Roma. Y eso no lo iba a cambiar nadie. Pero mire lo importante cuando usted está conectado con el plan de Yahweh. Cuando usted entiende su propósito en la tierra, cuando usted entiende su propósito aquí en la vida, usted puede afrontar y confrontar todas estas cosas sin que eso lo saque del propósito, sin que eso lo aparte a usted del propósito con el cual Yahweh lo llamó. Esto es bien importante, iglesia del Señor. Bien, bien importante, por favor. No dejemos de buscar y en mantenernos y en sostenernos en el propósito del Señor, ¿ok? Entonces, nosotros vemos, iglesia, que aquí le están diciendo al apóstol Pablo, le están diciendo, hey, no vayas, por favor, no vayas, te van a atar, lo está diciendo, y es una palabra de un profeta que era respetado, de un profeta que tenía testimonio de lo que Dios hablaba, se cumplía, iglesia. Y la misma iglesia, mire que comienzan a decirle en el versículo 12, al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Versículo 13. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Yahshua. Oh, Padre, gracias. Y como no le pudieron persuadir, mire esta palabra, persuadir. Hay una estrategia de Satán que le ha funcionado y por eso la repite. Cuando hay algo de Dios, algo de provecho, algo de bendición, él comienza a persuadir de manera sutil. Y escúchame que voy a decirte algo. Y va a intentar usar el sentimentalismo, el sentimiento, la emoción del hombre. Y aquí lo estamos viendo de la misma iglesia para persuadir a Pablo de que no fuera e hiciera lo que era que el Señor le estaba diciendo. El propósito de la vida de Pablo realmente iba a comenzar ahí con esa decisión que él tenía que tomar. Y sabes que por eso es que a veces en nosotros se posponen tantas cosas, porque el Señor ha hablado, está indicando qué hacer y nosotros nos dejamos persuadir por nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Y entonces el enemigo sabe bien a veces también, bueno, sabe bien a veces no, sino que sabe bien cómo trabajar también, e inclusive de aquello o de aquellos que nos rodean para persuadirnos de que desistamos, iglesia, de hacer y de cumplir el propósito de Yahweh en nuestras vidas. Versículo 13, quiero volverte a leer. Entonces Pablo respondió, ¿qué haces llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Yahshua. Versículo 14. Y como no le pudimos persuadir, desistimos. El enemigo usa eso. Siempre busca, y cuando ve que no puede persuadir, entonces ahí está la victoria, iglesia. Cuando nosotros perseveramos en el propósito y en llevar a cabo la palabra, en poner a cabo en nuestra vida y hacer de la palabra rema en nuestra vida.
Ahí está la victoria. El apóstol Pablo venció, porque dice ahí, no, como no lo pudieron persuadir, dice, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Bendito Rey, es que lo que el apóstol Pablo estaba haciendo era la voluntad del Señor. Ahora, para el corazón de ellos, para la emoción de ellos, para el alma, para la parte almática de los hermanos, pues esa voluntad yo no la entendía, la veían como mala, como así, pero como el Señor va a hallar al apóstol Pablo, la cabeza, que ahorita está siendo más visible en la iglesia, cómo lo hallar a que sea atado y a que lo entreguen a los gentiles. Cuando dice que será entregado a los gentiles, era entregado precisamente a los romanos, al gobierno romano. Y eso es lo que ellos están diciendo ahí. Pero como no lo pudieron persuadir, dicen, hágase, entonces diciendo que hágase la voluntad del Señor. Y esa es la voluntad, iglesia, que debe hacerse y que nosotros debemos procurar y propender que se haga sobre nosotros. La voluntad del Señor. Amén. Esa es la voluntad que hemos buscar. Esa es la voluntad que hemos propender y por esa es la voluntad, iglesia, que debemos nosotros perseverar siempre por la voluntad del Señor para que se haga en nuestra vida. Oh Señor, gracias Padre, en el nombre, en el nombre de Yahshua. Entonces ustedes se va a encontrar que ya en el versículo 17 habla del arresto de Pablo en el templo, donde es llevado, donde Pablo comienza a presentar su defensa sobre ante el pueblo, pues, porque lo estaban acusando de cosas que no eran así. Ya en el capítulo 22, Pablo comienza a relatar precisamente, pues, cómo fue su conversión, comienza a hablarles, comienza a decirles, comienza a explicarles cómo fue, pero lo llevan al concilio, no le creen nada de esto. Entonces Pablo toma una decisión para que se cumpliese, iglesia, escuche la palabra del Señor. Pablo apela a Roma. Ahí fue que apeló a Roma. Y nosotros, iglesia, ya vemos cómo en medio de todo esto, iglesia del Señor, en el capítulo 25 del libro de los Hechos, está donde Pablo pues apela a Roma y dicen, bueno, esto hay que mandarlo entonces a que se encuentre con el César, porque recuerden que el apóstol Pablo había comprado la ciudadanía romana, unos eran romanos de nacimiento, otros porque compraban la ciudadanía romana, o sea, y eso valía. Pablo no era escaso de recursos, no, pero todo eso, pero eso él dice, todo lo tengo por basura, por haber encontrado a Yahshua. Pablo no fue porque no tuviera nada, no, ese no le importó todo lo que tenía, dejarlo por simplemente, iglesia, seguir al Señor. Entonces, en el capítulo 25, repito, ahí Pablo es cuando Pablo apela a César y usted se da cuenta, iglesia del Señor, de cómo el apóstol Pablo emprende en ese viaje y conocemos y sabemos todo lo que habla del naufragio, ¿no es cierto? Todo lo que pasó, iglesia, en ese viaje, que no fue cualquier cosa, un viaje muy accidentado, porque no escucharon precisamente al apóstol Pablo que le dio, todavía no zarpemos, esperemos, ellos que no, que nos vamos. El apóstol Pablo, bueno, si van a zarpar, entonces van a haber problemas en el viaje, la nave se va a perder, no importa, pues eran incrédulos, todos esos degenerados no le prestaban atención y salieron y todo lo que el apóstol Pablo les dijo porque el Señor se lo había mostrado, sucedió. Entonces, el naufragio, iglesia, lo encontramos en el capítulo 27, todo lo que habla ahí en el capítulo 20, desde el 26 habla todas las peripecias que pasó el viaje. Ya que en el capítulo 27, 39 encontramos lo que es el naufragio, ¿ok? Tome nota para que lo lea completo, forme el contexto como eso. Dice en el capítulo 28, pues ellos aterrizaron pues ya en la isla de Malta, ahí fue el naufragio, ¿ok? Ahí encallaron la nave. En ese capítulo 28 de 28 del libro de los Hechos, pasa algo, iglesia del Señor. Y nosotros aquí podemos ver cuando uno
dispone, como se dispuso el apóstol Pablo a hacer la voluntad del Padre, a pesar de que, como lo vimos, la misma iglesia le rogaba, le decía que no, que cómo iba a ir, que lo iban a entregar, que por qué iba a hacer eso. Y él dijo, no, es que yo estoy dispuesto a morir si es necesario por la causa del Señor Yahshua. Entonces, vemos aquí en la isla de Malta, capítulo 28 del libro de los Hechos, Iglesia del Señor, 2 minutos que nos quedan. Dice, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Así se llamaba la isla de Malta. Entonces, estando ahí, ya en la isla de Malta, dice, versículo 2 del capítulo 28, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, con no poca humanidad, porque encendiendo fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió de la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. O sea, ellos hablaban de lo que la gente llama ahora la justicia divina. No entendían cómo un hombre que viene del naufragio, viene una situación bien difícil, va a prender un fuego y ¡pah! Se le prende una víbora. O sea, como decimos popularmente, estaba salado. Eso diría la gente, ¿no? Y sabe que hay veces la gente nos critica porque podemos estar en una situación, pasar una situación no muy buena a los ojos de los demás, pero dentro del plan de Dios está pasando lo que tiene que pasar, ¿ok? Entonces, ellos dijeron, no, este hombre tiene que ser un homicida, que la justicia divina no lo quiere dejar vivir. Ese hombre tiene una sentencia de muerte. Eso fue lo que ellos comenzaron pues ahí a criticar, a hablar sobre lo que pasó con el apóstol Pablo. Versículo 5, ¿no? Dice ahí, pero él sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Esto tiene un simbolismo o un significado mejor espiritual profundo. Escuche esto. El apóstol Pablo, una víbora se le prende de la mano, porque la víbora viene huyendo del fuego, del fuego. Aleluya. En estos días yo hablaba con alguien del fuego, del fuego de Dios, del fuego del Espíritu. Y hablamos de cómo el fuego del Espíritu, iglesia del Señor, de cómo el fuego del Espíritu quema, consume, destruye, deshace, iglesia. Todo lo que viene contra nosotros, el Señor es fuego consumidor. Y si algún fuego le teme Satán, es precisamente al fuego de Dios. Nos hemos visto mucho y hemos escuchado mucho, ¿no? Del fuego de Dios solamente en el sentido de la reprimenda, el castigo, del juicio de Dios, pero también el fuego de Dios, iglesia, sobre el pueblo de Dios, sobre nosotros, la iglesia, nos levanta, nos fortalece, nos llena de poder, de autoridad, para que nosotros podamos deshacer las obras de las tinieblas. Ese es el fuego de Dios sobre la iglesia. Entonces ese fuego hace que la serpiente antigua, que el dragón, que la serpiente antigua huyan. Eso hace que el fuego del Espíritu Santo sobre alguien hace que Satán tenga que huir, iglesia del Señor. Pablo prende fuego, recoge la leña y dice que al echarla en el fuego, entonces ahí está escondida la serpiente, está la víbora, y cuando sale se le prende a Pablo de la mano. ¿Qué hace Pablo? Dice simplemente la sacude sobre el fuego. La sacude sobre el fuego, la víbora. El fuego de Dios, iglesia. Nosotros con el fuego de Dios. La víbora sí puede en un momento determinado mordernos, sí nos puede morder, pero no nos va a matar. Simplemente la llevamos al fuego de Dios. ¿Y qué tuvo que hacer la víbora esta? Soltarlo. Sencillo. Soltarlo. Soltarlo. Versículo 5. Pero él sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció.
Ellos estaban esperando que él se hinchase o que cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. No, no era un Dios. Dios estaba con él, que es diferente. Y sabes, asimismo, a través de las circunstancias, de las cosas que pasan, de los levantamientos de la víbora que muerde, hay gente que está esperando que nosotros claudiquemos, que nosotros dejemos de luchar, que nosotros dejemos de pelear la buena batalla de la fe. Sí, por eso dice la Biblia en Hebreos 11 que la gran nube de testigos que tenemos, está hablando de esa nube de testigos que tenemos. Hay gente que está ahí. Gloria a Dios, algunos para animarnos, para apoyarnos, para levantarnos, pero hay otros que están, iglesia, esperando simplemente nuestra caída, que claudiquemos de la fe. Pero ¿sabe algo? El fuego del Espíritu Santo en nosotros hace que la lluvia se desprenda y no nos haga nada. Y que sigamos para adelante, como pasó aquí con el apóstol Pablo. ¿Ok? Como pasó con el apóstol Pablo. Entonces, mire algo también, iglesia, aquí, que quiero seguirle leyendo. Versículo 7. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y lo sanó. ¿Se acuerdan que hoy hablamos en el devocional del don de sanidades? Bendito Dios. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de cosas necesarias. Estamos hablando, iglesia, de los dones espirituales estos días en los devocionales. Los dones espirituales son las herramientas con las cuales el Espíritu Santo nos equipó para mostrar el amor y el poder de Dios, ¿ok? A través de los dones del Espíritu, dones espirituales como les conocemos. Aquí hay algo tan especial, iglesia, para ir cerrando, que el apóstol Pablo se dispone a ir a Roma por encima del llanto, por encima de los corazones afligidos de aquellos hermanos que lo querían, claro que lo querían, no vamos a decir que no, pero que querían, que estaban creían ellos que estaban buscando lo mejor para Pablo, sin saber que estaban o lo hubieran perjudicado si Pablo les hubiera hecho caso. ¿Qué pasa con esto? El apóstol Pablo se dispone, iglesia, y cuando él se dispone, entonces viene el naufragio, viene esto, viene aquello, para impedir que el apóstol Pablo llegara a Roma. ¿Sabes por qué? Porque Satán sabe cuál es el sitio, el destino que Dios te quiere llevar. Él sabe que Yahweh te está impulsando y que al igual que la víbora se en el fuego, él tendrá que soltar y va a ser vencido por tu determinación. Pablo se determinó a obedecer al Señor. El domingo veímos precisamente la obediencia, ese poder que tiene la obediencia. Pablo se determinó obedecer y hacer la voluntad del Padre, aunque por eso él fuese a sufrir. Eso no lo detuvo. Recuerdo, lo dije ahora y quiero volverlo a mencionar, Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pablo confió en el Señor. Y después de pasar todas estas cosas, lo último que vino fue la víbora. Y mira esto, iglesia del Señor. Dice la escritura que cuando vieron esto, dieron este es un Dios, porque de hecho esas eran culturas que eran totalmente politeístas, idólatras, y todo lo que fuera capaz de hacer esto, ellos lo consideraban un Dios y lo adoraban y se postraban y toda la cuestión. Pablo, de hecho, pues no aceptaba ese tipo de adoración. Él los llevaba al conocimiento de Yahshua siempre. Y dice en el versículo 7 que ahí donde ellos estaban, había un rico, tenía muchas tierras. Y entonces, cuando vio esto, entonces los recibió en su casa, los hospedó. Y dice que solícitamente, o sea, los hospedó dándoles todo, que estuvieran cómodos, que estuvieran bien, que no les faltara nada. Eso es solícitamente. Y como recompensa,
Este hombre Publio, su papá recibió sanidad. Dice la escritura que quien dé un vaso de agua a un profeta, recompensa del profeta recibirá. Bendito Dios. Este hombre se dispuso solícitamente a acoger a Pablo y a toda esta gente, a sostenerlos ahí estos 3 días, y el papá fue bendecido por esto. Y no solo eso, sino que cuando el papá fue sano, entonces dice que la gente de la comarca, todos ellos, venían a buscar la sanidad del apóstol Pablo. ¿Qué nos enseña esto, iglesia? El apóstol Pablo no está en su mejor situación. Ahí donde estaba, ya estaba preso. Acaba de pasar un naufragio. Lo acaba de morder una víbora. Pero eso, todo eso lo usó el Padre para potenciar el ministerio del apóstol Pablo. ¿Sabes, iglesia? Lo que esté pasando, lo que está sucediendo, no es que el Señor quiera apocarnos o acabarnos o destruirnos o que paremos. Al contrario, nos está impulsando a que hagamos y a través de la perseverancia, iglesia, el mostrar su poder. ¿Qué pasó con el apóstol Pablo? ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Cumplir su ministerio. En las más difíciles condiciones, cumplir su ministerio. Por favor, no dejemos de cumplir el ministerio, iglesia. No dejemos, no escondamos los dones, los talentos que el Señor nos dio por su Espíritu Santo. No, iglesia, sin importar cómo estemos. Qué difícil puede estar una situación en un momento determinado. Perseveremos en algo. ¿Y saben en qué? En que el Señor sea glorificado siempre. Siempre el Señor sea glorificado. ¿Sabes? Tu enfermedad es un motivo para orar. Y ese va a ser un motivo de testimonio por el cual otros van a llegar a creer en el nombre del Señor Dios Todopoderoso. La situación adversa que se esté pasando no es para enterrarnos, no es para sepultarnos, es para que la gloria de Dios sea vista. La gloria de Dios fue vista a través del apóstol Pablo en las peores circunstancias que el apóstol Pablo estaba viviendo en ese momento. Estaba preso, era cautivo, iba a Roma, había naufragado, lo había mordido una víbora, todo esperando que muriese, pero él estaba ahí vivito y sanito. Y eso impresionó. Mire, el poder de Dios para guardar al apóstol Pablo impresionó a todos los que estaban ahí. Y mucha gente fue tocada por el poder de Dios y esta gente recibieron e hicieron de Yeshua su Señor. Pablo los llevó al conocimiento del Señor a través de lo que él en su vida estaba viviendo, que para otro malísimo, para él estaba cumpliendo el propósito del Padre eterno. Entonces, para ir cerrando, iglesia del Señor, mire usted, cuando van a zarpar, esta gente le dio todo lo que era necesario. Dice que le dieron, los cargaron con todas las cosas necesarias. Llegó sin nada y se fueron con todo lo necesario, bendito Dios. Llegaron después de un naufragio y se cargaron en una nave buena que los iba a llevar a su destino final y con todo lo necesario. O sea, salieron con más de lo que perdieron en medio del naufragio. Bendito Dios. Y es que así es el poder de Dios, iglesia. Él siempre nos va a dar mucho más. Dice la escritura que nos da mucho más de lo que nosotros esperamos y podemos pedir. Y Él nos va a restaurar y a recompensar, iglesia, mucho más de lo que por su causa se pueda considerar una pérdida, ¿saben? Bendito Dios, bendito Señor. Entonces, vamos a ir cerrando con algo. Llegan a Roma, mire usted, ahí en el capítulo 28 del libro de los Hechos, en el versículo 11, llegan a Roma. Y mire lo que pasa. Pasado 3 meses, o sea, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y Polus. Eran dioses romanos o griegos de inicio griego, pero recuerden que Roma absorbió toda la cultura griega. Ok, esto eran dioses griegos o ahora romanos. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De allí costeando alrededor llegamos a Regio y otro día después, soplando el viento sur, llegamos el segundo día a Puteoli, Puteoli, esos nombres griegos. Bueno, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos. 7 días y luego fuimos a Roma. Mire usted la gracia del Señor con Pablo. Pablo iba preso, pero mire la gracia de Dios. Aunque iba preso a Roma,
Mire, le hago el privilegio de quedarse 7 días como si estuviera libre. Y interesante esto, ¿no? Más bien impresionante lo que hace la gracia de Dios. Pero ¿sabe por qué la gracia de Dios estaba manifestando con el apóstol Pablo de esa forma? Porque el apóstol Pablo se decidió, iglesia, a ir a donde el Señor quería que fuera, aunque esto le fuera a costar algún dolor, algún sufrimiento. El apóstol Pablo no se negó al Señor. ¿Qué aprendemos de esto, iglesia? ¿Qué hemos aprender nosotros de esto? A que cuando sabemos y entendemos y el Padre nos ha dicho y nos ha confirmado su voluntad, que por favor no nos neguemos a la voluntad del Padre. Y eso, repito, no quiere decir que entonces va a ser fácil, que va a ser como en autopista. No, se van a presentar cosas, iglesia. Y se presentan cosas, claro que sí. Pero lo importante es que nosotros estamos haciendo la voluntad del Padre. Y en ese hacer la voluntad del Padre, la gracia del Señor se deja ver de manera sobreabundante y sorprendente, de tal manera que hace que otros vengan al conocimiento de Yahshua. Entonces, seguimos leyendo y terminamos, iglesia. Dice el versículo 15, de donde, bueno, voy a leer el 14 para formar el contexto. Donde habiendo hallado hermanos, ahí en Puteoli se llama, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma. De donde oyendo de nosotros los hermanos en Roma, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. ¿Sabe por qué? Dijo, llegué a donde el Padre me dijo que debía llegar, llegué, bendito Dios. Y mire la gracia de Dios. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, o sea, a una cárcel de esas cárceles romanas que eran bien duras. Y mire lo que dice, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le cuidase. Bendito Dios, bendito Rey. Mire la gracia del Señor lo que hace, pero sabe, esa gracia del Señor se estaba manifestando en Pablo porque el Pablo no se negó a la voluntad del Padre, se cedió a la voluntad del Padre. Dijo, no me entristezca en el corazón porque yo voy a hacer lo que el Padre dijo, lo que él ya determinó. Y si me toca morir en ese intento, pues voy a morir. Resolución, iglesia, resolución. ¿Saben? A veces la persona, el creyente, está sufriendo, está padeciendo porque le falta esa resolución que tuvo el apóstol Pablo. Voy con todo a cumplir el ministerio que el Señor me llamó. Voy con todo a hacer la obra que el Señor me llamó a hacer. No me voy a no me voy a poner a mirar ni a medir consecuencias porque al igual, iglesia, todo está en las manos del Señor. Bendito Dios, bendito Rey. Recuerden Juan 5:27, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Amén. Iglesia, bendiciones. Feliz resto de noche. Que descansen. Recuerden, vamos todos, en todo momento y todos los días a disponernos, a hacer y a cumplir, iglesia, la voluntad de nuestro Padre Celestial, que ahí está el triunfo, ahí está la victoria, en la perseverancia. Lo veímos ahí en la vida del apóstol Pablo, está la victoria y está la manifestación de la gracia del Señor de manera sobreabundante. Bendiciones. Feliz noche. Fuerte abrazo, iglesia. Les amamos, les queremos y deseamos siempre para todos ustedes lo mejor del cielo. Bendiciones. Saludos, iglesia.